Mi querido Fritz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Queridísimo Yuka, muy bien, muchas gracias. Escuchando a Juan Carlos aquí con su loa a Julio Iglesias, yo siempre fui de Serrat, queridos. A mí sí, perdón, ¿no? Entre un español y otro, yo prefería evidentemente a Joan Manuel. Se me hacían canciones mucho más inteligentes, menos melosas dentro de este ámbito de la educación sentimental. Entonces me queda muy bien el anecdotario de sus 3,000 mujeres de Julio Iglesias, que hoy evidentemente sería políticamente incorrecto, ¿no? Pero bueno, también precisamente y dando continuidad a Juan Carlos, estamos en el 14 de abril y no hay que dejar de mencionar 14 de abril de 1931, la instalación de la Segunda República, que es derrotada precisamente en el 39, cuando las fuerzas de Francisco Franco entran a Madrid para generar la dictadura durante varios años en la península ibérica, evidentemente, ¿no? Y traía yo precisamente algunos botones históricos que se enlazaron maravillosamente con los comentarios de Juan Carlos sobre este cantante que sí, verdaderamente, sin lugar a duda, tuvo mucho mayor repercusión que mi gusto particular, que está apostado en Joan Manuel Serrat, ¿no? Y de igual manera, 14 de abril, pero de 1961, es el inicio del intento de invasión a Cuba de parte de la contra cubana y apoyado por John F. Kennedy, este intento que genera el ataque a Playa Girón y luego a Bahía de Cochinos, que tiene una repercusión evidentemente mundial, las manifestaciones de protesta y demás, y que genera el inicio de lo que hace 60 años es considerado como el movimiento de reforma universitaria. 1961, cuando la sociedad poblana se polariza maravillosamente entre los dos bandos que van a considerarse dentro de la universidad como los JUAS, Frente Universitario Anticomunista, y los carolinos, debido a que el 1 de mayo de 1961 un grupo de estudiantes toma el Carolino como el edificio emblemático de la universidad, donde todos los estudiantes, todos los universitarios ahí estudiaban en ese entonces. Hablamos de una población estudiantil de 4,000 estudiantes aproximadamente, con un porcentaje femenil muy bajo. Estamos hablando de hace 60 años, y evidentemente esto genera una confrontación social, política en nuestro estado, en nuestra ciudad, donde se acuñan las famosas frases de cristianismo sí, comunismo no, y que evidentemente estamos iniciando dentro de la Universidad Autónoma de Puebla este tipo de festejos a 6 décadas. Inicia el 14 de abril con el intento de invasión a Cuba de parte de Estados Unidos financiando a la contrarrevolucionaria, y termina, digamos, de alguna u otra manera, el 17, el intento de invasión. Pero el 17 de abril es cuando se da el primer conato violento en una instancia en el Zócalo de nuestra ciudad, cuando un grupo de estudiantes protestan por el intento de invasión a Cuba y al pasar enfrente del Sol de Puebla realizan una serie de manifestaciones debido a la tendencia reaccionaria de la característica editorial de aquel diario, y evidentemente se genera un enfrentamiento con la policía, llegando a acusar a los estudiantes de que supuestamente pretendían incendiar la casa del que mató al animal, que es el inmueble que alberga el sello editorial García Barseca, El Sol y la Voz de Puebla de esos años, y es cuando se inicia este encristamiento, este conflicto que no solamente se reduce a la universidad, sino que generó evidentemente toda una serie de confrontaciones sociales en Puebla que iré desgranando durante esos meses, porque es parte de la historia de nuestra ciudad, de nuestro estado, de México, y evidentemente de la actual benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que le permite asegurar de alguna u otra forma su característica de haber generado una política, evidentemente respetando el artículo 3 constitucional, que tiene que ver con la educación laica, que antiguamente no se practicaba en la Universidad Autónoma de Puebla, y a generar otra forma de autogobierno, que ha tenido diversas olas también de violencia en los 70s, en los 90s incluso, y que afortunadamente hoy cuenta con cabal estabilidad, a pesar de algunos intentos retrógradas de nueva cuenta por intentar intervenir en la autonomía universitaria, pero afortunadamente es una institución con todo el balance académico, histórico, cultural y social que en los 60s, en el 61 específicamente, no se vivía. Por aquí, mi comentario, más allá de entrar hoy en día sobre las cuestiones de que si el gobernador de Michoacán
empujó a un manifestante o si el INE le ha retirado, el INE-IFE le ha retirado la candidatura a Salgado Macedonio o no, o si las contiendas electorales en nuestro país se dirimen entre los Rivera. Hoy quiero simplemente plantear en esta hermosa botica estas reseñas históricas de hace 6 décadas. Oye, mi querido Fritz, que fíjate qué interesante, el mismo día 14 de abril, dos efemérides que tienen que ver, son de fuera del país, pero que tienen mucho que ver con nuestro país, porque finalmente lo que pasó en España, con la instalación de la Segunda República y todo, repercutió en la historia de México, y lo que nos acabas de contar con más detalle, no nos podemos explicar la Puebla de hoy sin entender, sin analizar, sin estudiar lo que pasaba a partir del 17 de abril del 61. Qué interesante que coincidan el mismo día, ¿no? Y la verdad, gracias, porque pues nos haces recordar y entender muchas cosas de las que estamos viviendo actualmente. Sin lugar a duda, todo presente, sin contar con las huellas del pasado, es un presente insulso. Tenemos que traer la memoria, evidentemente, al presente para construir, no en esta lógica que ya he repetido, creo, frente a ti, que tiene que ver con esta frase común y corriente de todo aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Siempre he modificado planteando que todo pueblo que no tiene memoria está condenado a padecer pesadillas. Y definitivamente. Creo que es un poco más dramático que repetir los errores del pasado. Y por último, pues también 14 de abril también coincide con el cumpleaños de mi mujer, Cecilia Márquez, ¿no? Entrando en el ámbito muy particular. En el ámbito, oye, dale un abrazo, por favor, y apapáchala mucho. ¿No? Oye, y ya nada más para terminar, la viñeta que dejaste, que ya no la incluimos acá, terrible lo que vimos ayer de Silvano Aureoles bajándose de la camioneta a agredir a una persona que estuviera diciendo lo que estuviera diciendo, era una protesta pacífica. No hay justificación porque ya salió a decir que lo estaban agrediendo verbalmente. Lo que hizo ayer Silvano Aureoles, dicho en pocas palabras, no tiene madre. Exacto. Iba yo a decir impresentable, pero queda maravillosamente él no tiene madre. Mi querido Fritz, te mando un abrazo y un abrazo para Cecilia, por favor. Oble, mil gracias. Estamos en pendiente. Gracias, qué interesante.